Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio al encuentro sincrónico del día de hoy, donde vamos a ver el tema correspondiente a la primera unidad, en donde se ve lo que es la programación lineal en la formulación de los modelos. Entonces, vamos a ver las diferentes aplicaciones que puede tener la programación lineal en los diferentes campos que puede tener. Un ejemplo de esto es el transporte. Nosotros podemos tener recursos restrictivos en transporte. En ocasiones podemos tener una empresa en la que se transporta mercancía y la capacidad que se tenga puede llegar a ser muy restringida, muy limitada. Depende de la cantidad de carros o vehículos, camiones que se tengan a disposición, o aún si se tiene un vehículo, este tiene una capacidad de servicio o un cubicaje en el cual puede transportar una cantidad finita de mercancía. Entonces, esa es una de las aplicaciones. En transporte también aplica para transporte de pasajeros, en fin, el aviones, o sea, eh, en muchos sistemas de este campo, en mezclas óptimas. En mezclas óptimas nosotros podemos encontrar un, una receta en la cual nosotros debamos suministrar una cantidad ¿cómo es? De nutrientes, por decir, a una granja avícola. Nosotros debemos suministrarle eh, a unos pollos una cantidad de nutrientes de tal manera de que se desarrollen, crezcan y que tengamos una producción eh, máxima en menor tiempo. Entonces, una mejor alimentación nos va a dar un mejor desempeño cómo es de la producción de las y crecimiento de las aves. Al igual que las dietas, también la podemos trabajar de esa forma. En producción, ustedes saben que en producción tenemos materias primas, tenemos tiempo, tenemos maquinaria, tenemos operarios. Todos estos son recursos que son limitados. Entonces nosotros tenemos que hacer una programación de estos recursos de tal manera de que podamos aprovechar al máximo una producción la elaboración de un producto. Entonces aquí en este campo también lo podemos visualizar. Cotizaciones: cuando nos hacen diferentes proveedores, nos envían cotizaciones, nosotros también podemos evaluar y empezar a mirar cuál de estos proveedores nos puede dar un mejor producto, una mejor entrega, unas productos de mejores prestaciones, unos costos más bajos, y ahí también lo podemos utilizar. Horarios: el tiempo, como ustedes saben, el tiempo es oro. Entonces en algunos momentos se tendrá que programar personal y también para hacer diferentes actividades en las cuales el tiempo viene a ser un recurso bastante restringido. Asignaciones de recursos, de dinero, ¿cómo es? De mercancía, de productos, todo lo que sea una distribución de recursos a unos elementos que la van a transformar o algo. Podemos trabajar también en programación lineal. Proveedores: también para evaluar proveedores, medir los tiempos de entrega, cuál de esos proveedores se comporta de mejor manera. En diferentes actividades también la podemos aplicar
y para realizar presupuestos. Para, digamos que tenemos una cantidad de dinero y nosotros podemos presupuestar el gasto de ese dinero. Podemos también presupuestar las inversiones de ese dinero. Entonces, la programación lineal, como pueden ver, tiene mucho campo de acción. Y por eso es que hoy nosotros surge la necesidad de que profesionales como ustedes puedan ver una materia o un curso como este en el cual van a ser capacitados para tener el criterio de poder decidir el manejo de los diferentes recursos que se van a encontrar en el momento de que sean profesionales. Y me imagino que ya pues varios ejercen y tienen pues posiciones de liderazgo en la cual usen recursos que son restrictivos, que están limitados. Entonces ahí nosotros vamos a encontrarnos con problemas en los cuales nosotros necesitamos maximizar la función objetivo. Es decir, ¿qué es lo que queremos lograr con esos recursos? En un ejemplo del transporte, nosotros vamos a querer maximizar la cantidad de mercancía que nosotros podemos enviar en un camión, por ejemplo. En un caso de producción, nosotros vamos a querer o pretendemos maximizar la producción o el tiempo en el que se utiliza un recurso, maximizar esa cantidad de tiempo. O sea, siempre vamos a tener un objetivo en el cual nosotros vamos a aprovechar al máximo esos recursos que son finitos y que necesitamos sacarle el mayor provecho. Entonces, esa función nosotros la expresamos de esta manera y espero que al ver la función no se vayan a asustar porque ahorita la vamos a ver más sencilla en los ejemplos. Entonces nosotros vamos a trabajar con lo que es maximización. O sea, no vamos a ver tanto lo que es minimización, sino que nos vamos a enfocar más en lo que es la maximización. Entonces tenemos que z máximo es igual a sumatoria de m, dado que i es igual a 1, en donde hay un coeficiente c sub i y hay una variable x sub j. Entonces, nosotros en toda función objetivo nos vamos a encontrar con una sumatoria de variables y que esas variables van a tener un coeficiente que va a ser que la va a multiplicar. Entonces eso ahora lo vamos a verificar en los ejemplos y esta es la forma matemática como se denota esa ecuación. También en un modelo nosotros vamos a encontrar restricciones que nos afectan cada uno de los recursos. Es muy valioso poder identificar cuál es el recurso restrictivo dentro de un ejercicio y al identificar cuál es ese recurso restrictivo nosotros ya podemos decir y definir cuál es la variable, y al tener la variable podemos identificar cada uno de los coeficientes que la va a multiplicar y definimos la función objetivo. Luego las restricciones están basadas en cada una de esas variables. Entonces las restricciones se denotan como está aquí en la ecuación, en la inecuación en este caso. Tenemos una sumatoria dependiendo de la cantidad de variables que tengamos, va a ser la cantidad de factores que se van a dar dentro de esa sumatoria. Cada uno va a tener un coeficiente a y va a tener la respectiva variable. Esa restricción va a ser menor o igual, va a ser igual o mayor o igual que un valor que se va a dar dentro del ejercicio. Entonces, matemáticamente va a quedar expresada así.
una inecuación que puede ser menor o igual, igual o mayor o igual. Entonces vamos a ver esto de la siguiente manera. Entonces tenemos el coeficiente, que es qué tanto el recurso es afectado. Es decir, si nosotros en un recurso en donde la variable es la cantidad de dinero que se invierte, entonces ese factor que está ahí, el A sub IJ, va a ser la cantidad que nos puede afectar esa variable. Entonces la variable x sub j ya la definimos nosotros y es la que la que utilizamos en la formulación de la función objetivo. El, ¿Cómo es? El valor de b sub i es el que va a indicar la limitación. Es decir, nos va a decir cuando en el ejemplo de la inversión, si tenemos una cantidad de dinero, nosotros no podemos invertir más de b sub i cantidad de dinero. O cuando un camión tiene una capacidad finita, entonces nosotros podemos afirmar que ese camión tiene una capacidad menor o igual a X cantidad de metros cúbicos. Entonces ahí es donde nosotros vamos a reflejar cada una de estas limitaciones que tienen los recursos restrictivos que vamos a trabajar y que vamos a maximizar su uso. Entonces vamos a ver un ejemplo donde podamos definir las variables, la función objetivo y las restricciones. Son los tres pasos que vamos a seguir y que vamos a definir en los diferentes puntos de la actividad que tenemos planteada para esta primera unidad. Entonces vamos a ver el ejemplo, leamos. Tenemos que una empresa tiene excedentes de capital al término de su periodo contable. Dispone de 100 millones de pesos y lo va a invertir en dos planes en el que uno le devuelve 4,5 pesos al mes por cada 100 invertidos y el segundo 12 pesos al mes por cada 100 pesos invertidos. Profe, discúlpeme que lo interrumpa. ¿Sí? ¿Cuánto se está grabando? Sí. Ah, listo, perfecto. Gracias, profesor. Ok. Entonces, la junta de accionistas decide invertir al menos el 30% del capital en el primer negocio y no más del 50% en el segundo. Además de que la cantidad invertida en el último no debe ser mayor a 1.5 veces a la del primer negocio. Entonces, plantéelo como un problema de programación lineal. Entonces, ¿cuál es el recurso que nosotros tenemos aquí restrictivo? ¿Quién me puede decir? Profe, la cantidad de dinero. Exacto, tenemos una cantidad de dinero que vamos a invertir y que a su vez nosotros necesitamos que al invertir esa plata nos dé la mayor cantidad de réditos por esa inversión, ¿cierto? Entonces, ¿qué buscamos? Invertir, pero obtener la máxima remuneración, el máximo rédito en esa inversión. Entonces, ya ahí tenemos definido las variables. O sea, al entender cuál es el recurso, nosotros podemos definir cuál es la variable, cuál es la función objetivo, o sea, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que define la función objetivo. Y las restricciones se dejan ver en cómo afectan esa cantidad que se invierte las diferentes decisiones que tomó la junta de accionistas para este caso. Entonces, tenemos 100 millones de pesos, sí. Bueno, lo que pasa es que no me quedó muy claro el por qué los 100 millones de pesos como la restricción.
No, no, no. Los 100 millones de pesos no son la restricción. Los 100 millones de pesos es el recurso que nosotros tenemos y que es limitado. ¿Por qué es limitado? Porque solo tenemos 100 millones de pesos. Ah, por eso estaba entendido restricción. Ok, listo. Entonces tenemos 100 millones de pesos para invertir. Tenemos dos planes que uno me reditúa el 4.5% y el otro me reditúa el 12%. Pero nosotros no podemos invertir esos 100 millones solamente en el que nos rinde el 12%, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos unas restricciones. ¿Quién nos pone las restricciones? La junta de accionistas nos dice, no, ustedes no pueden invertir esto porque hay que diversificar el riesgo o porque la cantidad de dinero en este no nos parece equitativo. Cualquier excusa que ellos tengan la aplican y nos ponen unas restricciones. Entonces, ¿qué nosotros debemos hallar? Tenemos 100 millones de pesos, pero debemos invertir en dos negocios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿Quién me puede decir? Si yo tengo 100 millones de pesos y esos 100 millones de pesos me están mostrando dos posibilidades de inversión, ¿qué podemos hacer? Podemos invertir X cantidad en el negocio que nos da el 4.5% al mes y tenemos que invertir X cantidad en el negocio que nos da el 12% al mes. ¿Cierto? Entonces ya tenemos identificado las variables. ¿Cuáles serían las variables? ¿Cómo podemos llamar las variables ahí? Las variables las podemos llamar de la siguiente manera. Sería que, ¿Cómo? Te escucho. ¿Puedes repetir que no te escuché bien? que si las variables pueden ser tomadas como los planes que hay para invertir, los dos planes. Sí, exacto. Entonces, pero ¿cómo expresamos ¿cómo es la variable? La variable la tenemos que expresar de la siguiente manera. O sea, ya tenemos dos planes, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿cuánto invertimos en el plan uno y cuánto invertimos en el plan 2? ¿Cierto? Porque tenemos 100 millones de pesos, tenemos dos planes, entonces debemos invertir en los dos, pero entonces decimos cuánto invierto en uno y cuánto invierto en el otro. ¿Para qué? Para obtener una máxima ganancia. ¿Sí entendieron esa parte? Bueno, entonces seguimos. Tenemos ya 100 millones, que es el recurso restrictivo que tenemos y que vamos a trabajar. Tenemos dos planes, el cual uno nos rinde 4.5% y el otro nos rinde el 12%. Con eso podemos definir que tenemos unas variables que se llaman cantidad de dinero a invertir en el plan de 4.5 y la otra variable es cantidad de dinero que vamos a invertir en el plan del 12%. Entonces, hasta ahí vamos bien, continuamos. Entonces seguimos. La junta de accionistas decide invertir al menos el 30% del capital en el primer negocio. Entonces el primer negocio es de 4.5% al mes. Entonces tenemos cantidad de dinero que podemos invertir en el primer negocio. Tiene que ser al menos el 30% del capital en el primer negocio. En el segundo negocio nos dice
y no más del 50% en el segundo. O sea, no podemos invertir más de 50 millones de pesos en el segundo negocio, y en el primer negocio tenemos que invertir mínimo 30 millones de pesos. O sea, ahí nos están poniendo restricciones. Entonces ahí es donde nosotros las identificamos y ahora miramos cómo las vamos a plantear. Entonces continuamos. Además de que la cantidad invertida en el último no debe ser mayor a 1.5 veces la del primer negocio. O sea, yo no puedo invertir 75 millones de pesos o 1.5 veces la del primer negocio. Perdón. 1.5 veces el de 12%. No puedo invertir más de 1.5 veces de lo que invierta en el que me reditúa 4.5%. Entonces, así es como realizamos el análisis del enunciado, y ahora vamos a ver cómo planteamos todo. Entonces tenemos objetivo, maximizar el retorno de la inversión. Nos preguntamos cuánto invertimos en cada uno de los negocios, que es para plantear las variables. Y procedemos a definir las variables. O sea, es lo primero que vamos a hacer, definir las variables para después empezar a responder lo que es la función objetivo, para plantear la función objetivo, que es maximizar el retorno de la inversión. Entonces definimos las variables. ¿Cómo la definimos? Cuando planteamos la pregunta ¿cuánto invertimos en cada uno de los negocios? Nosotros estamos planteando en sí las variables. Entonces tenemos que x sub 1 es igual a la cantidad de dinero a invertir en el negocio 1. Y tenemos que x sub 2 es la cantidad de dinero a invertir en el negocio 2. Entonces ya tenemos las variables. Entonces, ¿cómo esas variables se nos va a presentar ahora como una función objetivo? Entonces, ¿alguien va a hablar? No te escucho bien. Se escucha como entrecortado. Bueno, entonces tenemos, se disponen de 100 millones de pesos. Es lo que vamos a invertir. Se decide invertir al menos el 30% del capital en el primer negocio y no más del 50% en el segundo. O sea, esos 100 millones van a estar regidos por esas restricciones. Y tenemos una tercera restricción que nos dice la cantidad invertida en el último no debe ser mayor a 1.5 veces la del primer negocio. Entonces vamos a ver el modelo cómo nos queda. Tenemos Z máximo es igual al 4,5% que multiplica la cantidad de dinero que vamos a invertir en ese primer negocio más el 12% que multiplica la cantidad de dinero que vamos a invertir en el segundo negocio. Entonces así queda planteada el Z máximo. Al nosotros multiplicar el x sub 1, que es un valor comprendido entre 100 millones de pesos, de 0 a 100 millones de pesos, y que más adelante vamos a ver que debe estar dentro de un rango de valores, y en un segundo negocio que es el que nos va a rendir el 12% con una cantidad de dinero que vamos a invertir en ese negocio. Entonces el Z máximo nos queda planteado de esta forma. Z máximo es igual a 4,5 por x sub 1 más 12 que multiplica a x sub 2. O sea que aquí la función objetivo queda como lo habíamos visto en la fórmula, que queda un coeficiente que multiplica a la variable
más otro coeficiente que multiplica la otra variable. En este ejercicio nosotros tenemos solo dos variables, pero en el ejemplo que vamos a ver ahorita vamos a poder tener más de dos variables. Entonces tenemos una restricción en la que están todas las variables involucradas. Siempre la primera restricción va a estar todas las variables involucradas y van a tener referencia con el recurso restrictivo. En este caso son los 100 millones de pesos que tenemos. Entonces tenemos x1 más x2 debe ser menor o igual a 100 millones de pesos. ¿Qué nos está diciendo? Que la cantidad a invertir, la cantidad que vamos a invertir en el negocio 1 más la cantidad que vamos a invertir en el negocio 2 debe ser menor a 100 millones de pesos. ¿Por qué? Porque sencillamente tenemos 100 millones de pesos, no tenemos 120 ni 130, tenemos solamente 100 millones de pesos. O sea que la suma de esas dos variables debe ser menor o igual. ¿Vamos claros hasta aquí? Bueno, entonces continuamos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Entonces, identificamos la restricción de x1. Entonces, la restricción de x1 dice que no puede ser menor del 30%. Es decir, que x1, la cantidad de dinero que vamos a invertir en ese negocio debe ser mayor o igual a 30 millones de pesos. ¿Por qué? Porque así lo decidió la junta directiva. Entonces, el valor de x1 debe ser mayor o igual que 30 millones de pesos y así queda planteada esa restricción. Entonces, vamos a ver la restricción del negocio 2. Tenemos que x2 es menor o igual a 50 millones. Es decir, la cantidad de dinero que vamos a invertir en el negocio que nos rinde el 12% no puede ser menor, no puede ser mayor de 50 millones de pesos. Tiene que ser menor o igual. Entonces ya tenemos dos restricciones. Pero hay una tercera que nos plantean. Nos plantean que la cantidad que invirtamos en el segundo negocio, el que nos rinde 12 millones de pesos, 12%, no puede ser, debe ser menor o igual que 1.5 veces la cantidad que invirtamos en el primer negocio. Entonces ya tenemos cuatro restricciones que nos afectan el comportamiento de esa inversión. Entonces nosotros tenemos que decidir calcular cuál combinación de dinero nos da una mayor rentabilidad. De esos 100 millones tenemos que invertir una cantidad en x1 y tenemos que invertir una cantidad en x2. ¿Qué tenemos que hallar? El valor de x1 y el valor de x2, que está sujeto a todas las restricciones que están ahí abajo. Entonces, al nosotros hallar esos dos valores y al multiplicar 4.5 por x1 y luego sumar 12 que multiplica a x2, nosotros vamos a obtener un valor máximo de ganancia en esa inversión. Eso es lo que vamos a hacer, calcular la máxima ganancia. Hay una última restricción y es que esas variables no pueden ser negativas. O sea, siempre van a ser mayores o igual que 0. ¿Por qué? Porque tenemos 100 millones y tenemos que invertir plata en esas variables. Entonces, no hay un valor negativo para invertir. Entonces, por esa simple postura no pueden ser negativos. Entonces nosotros al final siempre vamos a plantear dentro del modelo
vamos a plantear la restricción de no negatividad. Profe, una pregunta. Sí, cómo no. ¿Me puedes dar un ejemplo en qué casos pueden ser negativos los valores? Ninguno. En ninguno pueden ser negativos los valores. O sea, en programación lineal no trabajamos con variables negativas. Entonces, por eso siempre se debe colocar que x es mayor o igual que cero y x sub 2 es mayor o igual que cero. O sea, siempre van a ser positivas. O sea, tú no puedes hacer una inversión negativa. Entonces, Listo, profe. entonces es como para que haya claridad de que no pueden ser negativos. Entonces se plantea ahí. Pero siempre vas a encontrar esa restricción. Siempre la van a colocar, siempre va a estar presente. Que las variables nunca no pueden ser negativas. Entonces, lo importante es que entiendan cómo nosotros descubrimos, primero, las variables. Cómo planteamos la función objetivo. Y tercero, cómo planteamos las restricciones. Entonces, está claro en este primer ejemplo que estamos viendo aquí. ¿Cómo lo vieron? Muy difícil. Eso es lo que deben entregar en la primera actividad. Plantear cada uno de estos modelos. Aquí está el modelo completo donde está la función objetivo, están las variables y están las diferentes restricciones. Entonces, hasta aquí llegamos. ¿Qué pasa después? En la segunda unidad vamos a ver cómo solucionamos esto. Cómo modificamos esto. Y en la tercera unidad vamos a ver cómo se comporta ¿cómo es? El modelo si nosotros empezamos a modificar, digamos, no, ya no vamos a invertir 100 millones de pesos, sino que vamos a invertir nada más 80. O qué pasa con la función objetivo si nosotros cogemos y aumentamos a x sub 1, la ponemos en 40 millones y a x sub 2 la ponemos que sea menor de 30 millones. Y así, al modificar esos valores, se nos va a ir modificando el valor del z máximo. Y es con lo que nosotros jugamos y podemos tomar diferentes decisiones en cuanto a un caso como este, que es el de una inversión. Entonces, si tienen dudas, me comentan. Bueno, entonces vamos a seguir con el siguiente ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos que dice, un ejecutivo comercial debe planificar el tiempo de cada una de las actividades que realiza cada día. Las actividades tienen una remuneración específica. Entonces tenemos 5 actividades. Una es llamar a los clientes, tiene una remuneración de 2.000 pesos. Otra actividad es visitar a los clientes, tiene una remuneración de 24.000 pesos. Una tercera actividad que es almorzar con el cliente, 35.000 pesos. Cuarta, atender al cliente en la oficina, 5.000 pesos. Y una quinta que es cenar con el cliente, 15.000 pesos. Entonces tenemos una persona que trabaja mostrando un producto, vendiendo un producto y que debe realizar ciertas actividades y de acuerdo con las actividades que él realice con ese cliente va a ser su remuneración. Esa va a ser su pago. Entonces, aquí se asume de manera tácita que cada vez que le vende a un cliente, cada vez que contacta a un cliente, le vende. Entonces, de ahí sale la remuneración. Entonces, ¿qué le conviene más al ejecutivo comercial? Le conviene primero obtener una máxima remuneración. O sea que entre más remuneración, pues mejor para él. Entonces él quiere saber cómo trabajar o cómo distribuir esas actividades
de tal manera de que obtenga una mayor remuneración, un mayor ingreso, un mayor pago. Entonces ya nosotros ahí podemos ir identificando cuál, cuál es el recurso, cuáles son las variables, y ahora vamos a ver cómo podemos ir identificando las restricciones. Entonces tenemos, cada actividad le toma mínimo la siguiente cantidad de tiempo. ¿Quién me puede decir cuál es el recurso aquí que, que está siendo limitado? ¿Cuál es el recurso restrictivo o el recurso que necesitamos aprovechar al máximo? ¿Cuál es? Hola, profe. Yo pensaría que es la persona, son las horas trabajadas por día. Efectivamente, es el tiempo. El tiempo aquí es lo que es lo más valioso. O sea, cómo tú distribuyes el tiempo en cada una de las actividades. Entonces ya tenemos el recurso restrictivo, que es el tiempo. Entonces nos dice, cada actividad le toma mínimo la siguiente cantidad de tiempo. Tenemos llamar a los clientes, nos toma 60 minutos. Visitar a los clientes, 90 minutos. Almorzar con el cliente, 120 minutos. Atender al cliente en la oficina, 45 minutos. Y 5. Cenar con el cliente, 75 minutos. Ok, entonces tenemos que cada actividad tiene una cantidad de tiempo mínimo que se desarrolla, en el que se desarrolla. Ahora veamos cómo se restringe cada una de las actividades. Por razones de salud, solo puede almorzar y cenar una vez cada día. Eso tiene lógica. Las llamadas a los clientes las puede hacer en la mañana, a primera hora, en la tarde, después del almuerzo y antes de salir a cenar. Es decir, 3 veces al día puede dedicarse a hacer las llamadas. Solo puede hacer 4 visitas diarias y como mínimo atender un cliente en la oficina en la mañana y uno en la tarde. El comercial no puede trabajar más de 9 horas cada día. Entonces él tiene 9 horas para realizar 5 actividades en donde cada una tiene una remuneración diferente y cada una tiene una duración diferente y cada una tiene que hacerla en horarios diferentes y en una cantidad mínima. Entonces ahí tenemos ya planteado todo el ejercicio en donde podemos ver las variables, la función objetivo, que la función objetivo está ligada al recurso restrictivo, que en este caso es el tiempo, las restricciones, que como podemos ver es es el tiempo que cada actividad le consume a él, a esas 9 horas que trabaja en el día. Entonces vamos a ver cómo planteamos. Entonces, primer paso, definimos las variables. ¿Cuáles vienen a ser las variables? ¿Quién me dice por lo menos una variable? Profe, una de las posibles variables es cada uno llamar, visitar, almorzar, atender o cenar. Posibles Efectiva, variables que puede tener. efectivamente. Entonces, ¿cómo podemos plantear la variable? Ya sabemos que tiene que ver con llamar a los clientes y que el recurso restrictivo es el tiempo. Entonces, ¿cómo podemos nombrar a la variable? X sub 1 es igual a X sub 1 es igual a la cantidad de tiempo que me lleva llamar a los clientes. X sub 2 es cantidad de tiempo que me toma visitar los clientes. X sub 3, cantidad de tiempo que me toma almorzar con el cliente, y así sucesivamente planteamos cada una de las variables. Entonces tenemos X sub 1, cantidad de llamadas a clientes,
X sub 2, cantidad de tiempo de visitas a los clientes. X sub 3, cantidad de almuerzo, cantidad de tiempo invertido en el almuerzo con el cliente. X sub 4, cantidad de tiempo en atenciones de clientes en la oficina. Y por último tenemos X sub 5, que es igual a la cantidad de tiempo que invertimos en la cena con el cliente. Entonces tenemos definidas las variables. Entonces, como ya habíamos hablado en el ejemplo anterior, al definir las variables, todas deben quedar plasmadas dentro de la función objetivo. ¿Qué vamos a buscar en la función objetivo? Maximizar la cantidad de tiempo. Entonces, va a ser z máximo es igual a cada una de estas variables, que va a estar multiplicada por un coeficiente, que en ese caso el coeficiente, ¿cuál va a ser? O sea, si nosotros necesitamos maximizar la remuneración, y esa remuneración está expresada en que a mí me remuneran 2.000 pesos por la cantidad de tiempo que utilizo llamando a los clientes, más me remuneran 24.000 pesos por visitar a los clientes, más la remuneración de 35.000 pesos por almorzar con el cliente, y así sucesivamente. Entonces la función objetivo queda planteada así: z, como nosotros vamos a maximizar, entonces z máximo, tenemos la variable x sub 1, tenemos la variable x sub 2, la variable x sub 3, la variable x sub 4 y la x sub 5. Siempre van a estar en la función objetivo todas las variables expresadas. ¿Qué pasa? Que tenemos que ahora encontrar cada uno de los coeficientes de esas variables. Entonces tenemos que la cantidad de dinero que a mí me reditúan, me pagan por llamar a los clientes, es de 2.000 pesos. En la de X sub 2 la remuneración es de 24.000 pesos. En la de X sub 3 es de 35.000, la de X sub 4 es de 5.000 pesos y la de X sub 5 es de 15.000 pesos. Es decir, nosotros necesitamos una máxima remuneración. El ejecutivo comercial está buscando una máxima remuneración donde cada una tiene un valor específico. ¿Y qué es lo que estamos buscando? La cantidad de tiempo que yo le voy a dedicar a cada una de esas actividades, de tal manera de que a mí me paguen la máxima cantidad de dinero. Entonces, de esta manera queda planteado la función objetivo, donde están todas las variables y están los factores que hacen que esa variable sea máxima. En este caso es dinero que remuneran por cada una de las actividades. El recurso restrictivo es el tiempo que se consume cada una de las actividades, y de esta manera planteamos la función objetivo. Entonces seguimos con las restricciones. Un día tiene 540 minutos, un día no, 9 horas de trabajo, que es lo que lo restringe a él. Y como les decía, tiene que haber en cada una, o sea, en la primera restricción que vamos a plantear están todas las restricciones. Está X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4 y X sub 5. ¿Qué pasa? Que los coeficientes, ¿cuáles van a ser los coeficientes que afectan cada una de estas variables? El tiempo de duración. Entonces, si vemos el ejercicio, la duración de llamar a los clientes es de 60 minutos. La duración de visitar a los clientes es de 90 minutos. La de almorzar con el cliente es de 120. O sea, esos son los tiempos que a nosotros nos van a restringir cada una de las variables. Entonces, ahí de esa manera nosotros planteamos la primera restricción.
Seguimos entonces ahora con cada una de las otras restricciones. Entonces tenemos que x sub 1 es las llamadas. Entonces deben ser menor o igual a 3. Es decir, puedo hacer una en la mañana, una al mediodía y una en la tarde. O sea, dedicarme 3 veces mínimo en el día a llamar. Eso me está restringiendo. ¿Por qué? Porque me está diciendo, tienes que dedicarle mínimo esta cantidad de tiempo o esta cantidad de veces o mínimo no, máximo. O sea, pueden ser una en la mañana, puede ser una al mediodía y una en la tarde. O pueden ser dos, la del mediodía y la de la tarde. O puede ser una, la de la mañana. O puede ser eh, la de la mañana y la de la tarde. En fin, pueden ser siempre menos de 3 las jornadas de llamadas a los clientes que se dedique el comercial en ese día. X sub 2. ¿Quién me recuerda cuál es la X sub 2? Que dura 90 minutos. Visitar a los clientes. No, visitar a los clientes se puede hacer 4 visitas al día. Eso, 4 visitas al día. Entonces, puede ser una visita, puede ser 2 visitas, 3 visitas o hasta 4 visitas. Entonces, esa cantidad es la que nosotros vamos a tener que trabajar. Esa combinación, ya esas combinaciones de las diferentes variables es la que nos va a dar un valor máximo al final. Entonces tenemos x sub 3, solo se puede almorzar una vez. O sea, debe ser menor o igual a 1. Pueda que haya un día en el que no se almuerce, entonces x sub 3 va a ser igual a 0. X sub 4, que es atenderlo en la oficina. Entonces, mínimo deben haber dos atenciones en la oficina. Es decir, que el signo ya es mayor o igual. O sea, pueden ser 2, 3, 4 o 5. Entonces, pueda que se pueda poner una restricción de capacidad, es decir, el solo en un día puede atender máximo 4 visitas, entonces estaría comprendido entre x mayor o igual a 2 y x sub 4 menor o igual que 2. O sea, está comprendido entre 2 y 4, dependiendo pues de la capacidad que tenga de tiempo. Entonces podríamos agregar una más. Sin embargo, vamos a trabajar con esta así. X sub 4 mayor o igual a 2. Y tenemos la última que es X sub 5. El comercial solo puede cenar una vez o no cenar ese día con el cliente. Entonces, una o cero. O sea, son las diferentes posibilidades que hay. Y como les decía anteriormente, la restricción de no negatividad. O sea, todas son positivas o iguales a 0. Todas las variables. Entonces, muchachos, de esta manera podemos visualizar cómo podemos trabajar con programación lineal.